Hola, hola, querido hermana y hermano, gracias por estar aquí. Bienvenidos a este estudio bíblico que hemos denominado Nuestro Maestro es el Mesías. Y lo hemos denominado de esa manera porque queremos que sean las palabras de Jesús las que guíen nuestro estudio. Hemos escogido ese motivo para hacer este estudio bíblico porque nos hemos dado cuenta que la mayoría de las personas que dicen que creen en Jesús realmente ni siquiera conocen las palabras de Jesús. Un altísimo porcentaje de las personas que dicen creer en Jesús lo que hacen es repetir y repetir lo que les han dicho, lo que han escuchado, y no conocen las palabras de Jesús ni de sus apóstoles. Entonces estás creyendo en el único maestro, pero no estás aprendiendo de él. Y si tú estás en una situación parecida, este estudio es para ti. Este estudio para ti. Porque primero, yo no soy un maestro. Nosotros tenemos un único maestro, nuestro Mesías. Y lo segundo es que yo estoy en el discipulado de Cristo, igual que tú. Así que lo que te estoy proponiendo es una lectura de la Biblia viendo o contextualizando respecto a lo que Jesús dijo. No haciendo un estudio aislado, sino viendo lo que Jesús dijo. Y lo que aquí va a suceder es que cualquier cosa que yo diga que vaya en contra de la opinión de los miles de expertos que hay en las redes, en internet, van a salir un montón de personas a criticar, a dejar, a insultar, etcétera. Yo creo que todos conocemos esas situaciones. Y también van a existir un grupo de personas que pues van a estar de acuerdo con lo que yo diga. A los dos grupos les voy a dar un mensaje. No te conformes con lo que yo diga. No te conformes con lo que yo diga. Haz lo que nos mandó a hacer el maestro. Escudriñar las escrituras. Escudriña las escrituras. Escudriñalas. Sigue leyendo. No te conformes. Sino que continúa, ¿verdad?, haciendo tu estudio particular y no repitas necesariamente lo que dijo el hermano Abel. Nosotros tenemos ese mandato de parte del Señor de que escudriñemos nosotros mismos la Escritura. Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver primeramente es el libro que vamos a estudiar. Nosotros conocemos, y si eres de esta parte del mundo, conoces la Biblia, ¿cierto? Conoces la Biblia. Y la Biblia es una colección de libros. Son muchos libros, no es un solo libro la Biblia. Son muchos libros. Y esa colección de libros la hicieron grupos de personas a lo largo de la historia. Y esa agrupación de esos libros, algunas denominaciones, algunas, sectas,
sectas, algunas religiones se las quieren apropiar. Se las quieren apropiar. La idea es que tú veas el primer capítulo de este estudio que nosotros vamos a hacer, cómo la mano de Dios ha estado allí en los momentos donde se ha tenido que escoger los libros que nosotros vamos a estudiar. La mayoría de ellos tienen referencia o de Jesús o de sus apóstoles. Tanto los unos como los otros hicieron referencia a esos libros. Los apóstoles de Jesús, los discípulos de Jesús y los discípulos de los discípulos, y perdóname la redundancia, pero es así, ellos hicieron referencia a las escrituras que ellos tenían a la mano, que es lo que tú conoces hoy en día como el Antiguo Testamento. Ellos no se referenciaron entre sí. La única referencia que nosotros tenemos con respecto a un escrito fue lo que dijo Pedro con respecto a los escritos de Pablo. Y que Dios realmente hizo referencia a cómo habían tergiversado los escritos de Pablo, pero no estaba haciendo una referencia directa a una frase de Pablo, sino a cómo tergiversaban lo que Pablo había dicho. Y esto es muy importante, porque las referencias directas que hacen todos los apóstoles de Cristo es con respecto a lo que llamamos hoy el Antiguo Testamento, que muy pocos leen, por cierto, que hemos dejado, que hemos olvidado. Y todos ellos, incluido Jesús, que es el único maestro, hicieron referencia cada vez que hablaron fue a eso que nosotros hoy dejamos. Y precisamente por eso es que queremos hacer este estudio. Nosotros queremos imitar a Cristo. Nosotros necesitamos imitar a Cristo. Entonces nosotros ya un poco te he adelantado qué es lo que vamos a estudiar. Abre tu Biblia. Si la tienes allí, ábrela, ¿verdad? Nosotros tenemos el Antiguo Testamento dividido de la siguiente manera. Nosotros primero tenemos lo que nosotros aquí hemos denominado Pentateuco. Este lado del mundo le decimos, nosotros los cristianos le decimos Pentateuco. Pero los judíos, ¿verdad?, israelitas, le llamaban y le siguen llamando, los de la religión judía, le siguen llamando Torá. Torá es una palabra hebrea que significa instrucción. Y la Torá está denominada los primeros 5 libros, que esos 5 libros los escribió Moisés. Y aquí viene el primer ejemplo de lo que digo. ¿Por qué nosotros aprenderemos en este estudio bíblico a confiar en Jesús? ¿Por qué? Porque hay muchos expertos que dicen que no, que la Torá no pudo haberla escrito Moisés. Que la Torá no pudo haberla escrito Moisés. Ahora, vamos a ver qué dijo Jesús al respecto. En Juan 5, en el versículo 45 y 46, ¿verdad?, tenemos nosotros la respuesta de Cristo con respecto a la autoría de Moisés de la Torá. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí
escribió él. Entonces, estamos viendo que los libros de la Torá, de la instrucción, de donde es la base sobre la cual reposa la doctrina que se le dio al pueblo de Israel, fue escrita por Moisés. Ahora, te paso un dato muy importante, que es que en español, cada vez que tú lees ley, lo que dice en hebreo es Torah. Te vuelvo a repetir, porque hay personas que se pierden acá. Cada vez que tú en español, en tu Biblia, lees ley, lo que dice en hebreo es Torah. Y eso es muy importante, porque también un grupo de nosotros ha tratado de tergiversar cuando la escritura en español o en inglés dice ley. Porque hemos entonces separado, hecho una separación. La ley moral, donde llaman a los 10 mandamientos, y la ley ceremonial. Entonces, nosotros no queremos tergiversar nada. Si dice ley, si dice Torah, entonces nosotros debemos pensar que no se está hablando solamente de los 10 mandamientos, sino que está hablando de la Torah. Que está hablando de la Torah. Y cuando Jesús hace referencia a la Torah, hace referencia a esos 5 libros. Aunque hay una excepción. En una ocasión donde se acusaba a Jesús de ser Dios, y acá te voy a poner la cita bíblica, Jesús le dice: no está escrito en vuestra ley, ustedes son dioses. Eso está escrito en los Salmos. Pero de resto, cada vez que Jesús habla de la Torá, está hablando de los 5 libros. ¿Ok? Eso es importante. Y nosotros vamos a empezar este estudio bíblico por esos 5 libros. Ok, ¿cómo más está dividida nuestro Antiguo Testamento? Nuestro Antiguo Testamento, después de los libros del Pentateuco, tiene a los libros históricos, después están los libros poéticos, después están los profetas mayores y después están los profetas menores. Ahora, ¿quién escogió esos libros? ¿Quién seleccionó eso? ¿Quién seleccionó eso? Fíjate tú. Esos libros están seleccionados, ¿verdad?, desde antes del nacimiento de Jesús. Aunque no fue un solo concilio, aunque no fue una sola reunión, pero lo que se tiene estimado es que la selección del canon de la Biblia hebrea, que se llama Tanaj, ¿verdad?, está desde el siglo III antes de Cristo. Allí se empezó a seleccionar. No se ponen de acuerdo entre el tercero, el segundo, 300, 200 años antes de Cristo se empezó a seleccionar el canon. Y duró hasta después, aproximadamente el año 70, que fue la destrucción del Templo de Jerusalén. En ese periodo de tiempo fue seleccionado el canon de la Biblia hebrea que se llama Tanaj. ¿Por qué se llama Tanaj? Se llama Tanaj porque
ellos son los mismos libros que tienes tú en tu Biblia, pero ellos lo tienen dividido de una manera distinta. Ellos los tienen en Torá, que es igual a lo que nosotros llamamos el Pentateuco, ¿verdad? Están los Nebim, que son los profetas, y están los Ketubim, que son los escritos. Entonces la secuencia es distinta. Ellos dicen que su Biblia no es igual a nuestro Antiguo Testamento por esa diferencia de orden. ¿Por qué? Porque teológicamente ellos dicen que eso tiene una repercusión. Que mientras ellos, en la forma en que lo están ordenando, están afianzando su fe en la letra, y tiene todo el sentido del mundo, porque realmente se han aferrado a eso. Entonces nosotros hemos ordenado la escritura de manera que la referencia sea el Mesías. Bueno, hermano, por último, no quiero dejar pasar nombrarte con respecto a la Biblia dos cosas. Lo primero es que el Señor hace todo perfecto. Y previo al nacimiento de Jesús, hubo un proceso de helenización, lo que llaman helenización, de la región donde está Judea, está Jerusalén, y cuando ellos fueron conquistados por Alejandro Magno. Y a partir de allí empezó ese proceso de helenización, a meterse el griego por todas partes. Y eso que causó que había muchísimos judíos que no estaban en Judea. Muchos judíos que estaban en los alrededores donde no se hablaba hebreo. Bueno, dicen algunos expertos que el hebreo prácticamente no se hablaba. Yo sinceramente lo pongo en duda. A veces nosotros decimos cosas que realmente en 70 años que se pierde el hebreo. El Señor no ha hecho que se pierda el sábado desde la creación, imagínate tú. No lo considero de esa manera. No es una opinión experta, pero realmente se me hace difícil pensar que en 70 años pues el hebreo ya se haya erradicado. No, para nada. Lo que sí es que se metió el griego, como se mete en nuestras culturas el inglés. Es lo mismo. Y obviamente había muchas personas que no vivían en Jerusalén, que no vivían en Judea ni en sus alrededores, que no hablaban hebreo ni arameo. Entonces el idioma que hablaban era el griego. Y ese idioma lo hablaban los hijos de esos judíos que estaban en la diáspora, que estaban en esas otras ciudades. Eran judíos también y querían leer las escrituras también. Y resulta que se reunió un grupo que llamaron de los 70, ¿verdad? Que eran sabios de Jerusalén y tradujeron esos documentos que ya estaban, digamos, que ya existían porque eran documentos, libros antiguos del pueblo de Israel, y los tradujeron en una versión griega que se llamó la Septuaginta. Esto fue antes de Cristo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque resulta que posterior al nacimiento,
a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, empezamos a ver, y bueno, básicamente los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo se basaron en estas escrituras para probar que Él era el Mesías. O sea, obviamente había un componente en las obras, créanle a las obras, dijo Jesús en una ocasión. Pero, ¿verdad? Ellos también, pues, hicieron hincapié en que las escrituras del pueblo de Israel, los profetas de Israel, el profeta que habló cara a cara con Dios, hablaba de Jesús. Que los salmos hablaban de Jesús. Que la Torá hablaba de Jesús. Y resulta que hay voces en contra y también ganas de meterle mano a las escrituras, a lo mejor no intencionalmente, pero sí haciendo hincapié en lo que se cree y no en lo que se dice, en lo que dice la escritura. Y eso es tremendo, hermano, porque hoy en día también nos pasa eso. A nosotros, cristianos, nos pasa eso. Yo no quiero que diga eso, pues trato de meterle mano. ¿Y cómo le meto mano? En la interpretación, le meto mano en la traducción, le meto mano de muchísimas formas. Trato, pero ahí está Dios siempre. Y en ese momento estuvo para dejar como testimonio una traducción en otro idioma hecha por los mismos judíos, donde decía lo que decía. Donde decía en otro idioma lo que él realmente quería decir. Y por allí te vas a encontrar gente que te va a decir, no, bueno, la Biblia que cargaba Pablo era la Septuaginta. O cualquier cosa con tal de no aceptar lo que está escrito allí. Cualquier cosa con tal de justificar lo que crees. Nosotros aquí no vamos a hacer eso. Nosotros aquí no vamos a quitar el morral de las tradiciones. No vamos a quitar el morral de las doctrinas. No vamos a quitar el morral de las enseñanzas de la casa. Y vamos a tratar de aprender del único maestro, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.